Nosotros desde pequeños siempre hemos sido programados para pensar en qué vamos a hacer cuando grandes, ¿no? No sé a cuántos le preguntaron, ay, ¿usted qué va a hacer cuando grande? Y uno qué decía, no, pues yo voy a ser, ¿qué decía Mera? Cantante, Jessie, doctora, Andy, futbolista, José Miguel, diseñador, desde pequeñito. Resulta que uno siempre, sí, uno estaba chiquitico y ay, ¿qué va a hacer cuando grande? O ¿qué va a estudiar? ¿Con quién va a vivir? ¿Cuáles son sus sueños? A uno siempre le preguntaban eso. ¿Y por qué? Porque era es como el ideal de nuestros padres y es como el ideal de la sociedad, ¿no? Que lleguemos a hacer algo, que lleguemos a cumplir con un estándar o a cumplir con un plan para nuestras vidas. Pero resulta que nosotros, al momento de nacer, cuando nacimos en un mundo que ya estaba construido. Este mundo que estaba construido pues tenía ideas, tenía valores, una cultura. Y yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué para un hombre X tipo de mujer es más bella que otra? ¿O por qué para nosotras como mujeres un tipo es más guapo que otro? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros nacimos en un contexto o en una sociedad que nos impone muchas cosas, que nos dice es que este es el tipo de hombre, este es el tipo de mujer. O como nosotros nos dicen este es más lindo o esta es más linda que el otro. Y quiero que se hagan esa pregunta, ¿por qué no solamente con eso, sino con todo? ¿Por qué nos dicen que es mejor tener una casa? ¿De dónde viene esa idea de que usted tiene que estudiar para ser mejor? ¿O de dónde viene esa idea de que usted tiene que entrar a la universidad para ser mejor? ¿De dónde vienen todas esas ideas? Y quiero que vayamos a Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Este versículo nos habla de que del corazón salen los pensamientos. Ahí dice los malos pensamientos, pero en general de nuestro corazón salen los pensamientos. Y aquí la palabra corazón, cuando usted lee en la Biblia corazón, usted no está diciendo como las emociones ni el alma, sino que se refiere al intelecto, a lo que está en nuestro cerebro. Entonces, cuando dice porque nuestro cerebro, se podría leer, salen los pensamientos, ¿sí? Y como sociedad hemos construido de nuestro cerebro o del cerebro de muchas personas que nos anteceden valores, cultura, como les decía al inicio, las ideas que tenemos como sociedad. Y la mayoría de estas ideas tienen que ver con buscar la felicidad, buscar el bienestar. Pero resulta que a partir de los 90, de la década de los 90, hubo una generación que se llama la generación X. Resulta que las personas de esa década de los 90, ellos dijeron, bueno, algo está pasando y nosotros no queremos eso, así se ve mejor. Nosotros no creemos en todos esos ideales de felicidad o no creemos o no vemos como que queremos seguir ese estándar de vida, de tener un matrimonio, de tener una casa, un carro. Esta generación X es del 1985, del 1985 es esta. ¿Quién nació en 1985? ¿Andy? Pero pues haces parte de la generación X, generación de los 90. Y esta generación, entonces, como les decía, empezó a considerar otros valores, otros ideales que se convirtieron en unas teorías que trabajaron muchos filósofos y tenían que ver con la teoría de lo absurdo. Ya más adelante les voy a explicar. ¿Ustedes no han visto que ahora último hay como una avalancha de gente motivadora? De motivadores y de coach y de toda tu vida es genial, tu vida es plena, precisamente porque esta generación del X nos introdujo también este pensamiento a nosotros de que como un pensamiento como negativo o fatalista de la vida. Por eso es que ahora hay tantos motivadores. Y nosotros les quería contar algo. Dicen que nosotros somos los millennials. Yo soy millennials, pero por ejemplo él no es millennials. ¿Sí sabían? ¿Por qué no es millennial? Porque los millennials son la generación Y.
la generación del 1980 al 2000. ¿Quién es en esa fecha? O sea que nosotros somos millennials. ¿Y quién nació desde el 2000 en adelante? O sea que ustedes son la generación Z, la generación centennials. Entonces, para que tengan eso claro, cuando dicen millennials, somos millennials. Yo no pensé que eran millennials, pero soy millennials. Hay una película que habla muy bien sobre todo lo que yo les estoy diciendo. De pronto me voy a extender un poquito, pero quiero que entiendan la idea. Esta película se llama Trainspotting y yo quiero que vamos a ver un video. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a big television. You're a quiet, sensitive type. A little bit crazy, a little bit bad. Choose washing machines, cars, compact displays, and dental insurance. You lied on your application. Only to get my foot in the door. What exactly attracts you to the leisure industry? I don't want pleasure. It's like my pleasure and other people's leisure. He's always been lacking in moral fibre. He knows a lot about Sean Connery. That's hardly a substitute. Do you see the beast? Have you got it in your sights? Clear enough, Mitch Moneypenny. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. Ben is a psycho, man. He's a mate. So what can you do? What are you two talking about? Football! What are you talking about? Shopping. What's on the menu this evening, sir? The dodgiest scam in a lifetime of dodgy scams. Choose leisure wear and matching luggage. Choose good health and a career. Choose your friends. Choose your future. Choose life. Esta película habla sobre un par de amigos, un grupo de amigos, donde ellos deciden irse en contra de lo que la sociedad les decía que tenían como un estándar de vida, y ellos decidieron que querían ser, ellos querían ser heroinómanos, es decir, consumían heroína, y eso lo convirtieron como su estilo de vida. Entonces, ellos, digamos como el subtítulo de esta película se llamaba Elige tu futuro, elige la vida. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, es un poco perturbador, no sé, para algunos, pero es el estilo de vida que muchas personas han decidido vivir afuera. Es lo que de pronto muchos desconocemos porque no crecimos en ese ambiente, pero este grupo de personas decidieron que ese iba a ser su estilo de vida. Ahora, yo les decía que había un grupo de filósofos que estudiaron este tipo de pensamientos o estas filosofías de vida. Ellos no querían vivir pensando en que quiero comprar un carro, en que quiero cambiar de celular, en que quiero comprar un televisor. Ellos no les interesaba eso. Hay tres caminos, digámoslo así, que esta generación X tomó. El primer camino era la terminación de la vida. Ellos decían que desde esta generación se empezaron a dar como muchos suicidios, pero que este no era la liberación que necesitaba esta generación. El segundo punto que este filósofo planteaba era un suicidio filosófico. ¿Qué significa? Que era gente que inventaba otros mundos o que buscaban otras formas de enajenarse, ya sea con ideas o actos absurdos, que eso fue lo que vimos en la película. Este grupo de personas decidían vivir con este concepto de lo absurdo, de que yo voy a hacer cosas como drogarme o robar, porque ellos robaban y hacían cosas muy locas para ir en contra del sistema y rebeldizarme y todo eso. Y el tercer punto es que la vida es muy mala, la vida tiene muchos problemas, la vida tenemos muchas cosas negativas, pero hay que aceptarlo. Es la realidad, es este mundo que estamos y no lo podemos cambiar. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Primero porque muchas de estas ideas nosotros las tenemos inconscientemente. Yo, la verdad,
les confieso, no soy del tipo de personas positivas. Yo me considero un poco más, no negativa, pero sí crítica. No soy del grupo de personas más positivas que toda la vida la ven de rosado y de colores. Yo, por el contrario, la veo un poco más gris, pero no por eso soy infeliz. Me salió en verso. Pero es el punto, es la forma en que yo soy y no me siento mal, ¿sí me entienden? ¿Y por qué les hablo? Porque de pronto esta prédica va más enfocada a ese tipo de personas. Yo sé que hay en este lugar ese tipo de personas que de pronto han tenido o ven la vida un poco más gris que más rosado o más multicolores. ¿Cuál es el crimen de esta generación X que nos dejaron? ¿Cuál fue el crimen de esta generación? Que esta generación nos dejó un software, digámoslo así, un pensamiento imperfecto, nos los trasladó a todos nosotros, a los millennials, a los centennials y a todos, y nos colocaron dioses o nos colocaron cosas inalcanzables. No solamente hablo de las personas como rebeldes, sino también de la misma sociedad. Por ejemplo, hay cosas como en los estándares de belleza en las mujeres, que nos dicen tú tienes que ser delgada, tú tienes que tener esta medida, y eso como que se ha convertido en un ídolo para todas las generaciones en adelante. Uno ve en Instagram la saturación tan increíble que hay de mujeres como fitness y mujeres súper delgadas y está bien, o súper ahora está de moda las mujeres más como más gorditas, digámoslo así, que también ahora se está rompiendo como ese estereotipo, pero todas esas cosas lo que nos hacen es a nosotros como jóvenes decir, uy no, esto es tan inalcanzable o yo tengo que llegar a ser así. Y el crimen de esta generación es que nos han dejado como una cultura, como unas ideas tan difíciles muchas veces de cumplir, y por eso muchas veces muchos jóvenes se refugian en las drogas o muchos jóvenes se refugian en la depresión o en el suicidio, porque es la escape que ven, es la forma en que ellos ven de huir de estas cosas que yo les digo. Y yo quiero que aquí que pase Andy, que pase José Miguel y que pase Juan Esteban. Aquí digamos hay como 3 generaciones, ¿no? Está la generación X, que fue los que nos dejaron todos esos pensamientos del fatalismo y de negatividad, pero también muchas cosas positivas. Está la generación millennials, hola millennials, y la generación, centennial, justo. Bueno, les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Empecemos por la generación X. Andy, ¿para quién naciste? El pensamiento con el que uno creció fue ser alguien en la vida. Entonces, nací con un objetivo de ser alguien, de ser una persona que estudió y trabajar en eso. Eso fue básicamente. Andy nació para trabajar, para ser alguien en la vida, para ser alguien en la vida. Bueno, ¿te consideras original? Sí. Pienso que todos los seres humanos somos originales porque somos un diseño exclusivo del creador. Bien, dice que somos originales porque somos un diseño exclusivo. Centennials, ¿qué te inspira? ¿Quién te inspira? Dios, yo creo que Dios. ¿Dios? ¡Wow! Muy bien, siéntense. Ahora pasa adelante Jessie. Jessie, tú. Lina. ¿Y quién es de esa? No, es que no sé. Mera, tiene que ser Mera. Sí. Entonces tenemos a la generación X, a la generación Millennials y la generación Centennials. Entonces les voy a hacer unas preguntitas a ustedes. Jessie, ¿tú qué piensas del futuro? Pienso que del futuro, que si de pronto no se llevan bien encaminados a los jóvenes y a los niños, puede ser un futuro peor y más violento que el de ahora. Muy bien, un futuro peor o más violento. Mera, ¿para quién naciste? Yo siempre quise
Yo dije que cuando yo fuera grande siempre iba a defender a todo el mundo y iba a pelear mucho. Y la pregunta para nuestras centennials, ¿te consideras original? Bueno, yo creo que eso es como que, o sea, la sociedad nos ha puesto tantas veces que como imágenes que pues se supone que uno tiene que seguir para poder ser igual, y aunque uno quiera tal vez sacar su propio estilo y ser único, pues siempre como que por todas partes te están mostrando quién debe ser, entonces no sabría decir si sí o si no. Así es, muy bien. Muchas gracias a nuestras chicas. Bueno, ustedes vieron que cada una de ellas contestó de manera distinta, y de ellos. ¿Por qué saqué a estos jóvenes aquí? Porque era como el ejemplo de que cada persona o cada generación tiene un pensamiento diferente. ¿Ustedes lo notaron? Yo lo noté. Bueno, no sé si ustedes lo notaron. Y eso que decía Lina me llamó mucho la atención porque es prácticamente como la prédica. Y es de que nosotros tenemos muchas ideas o muchas cosas que nos dicen que tenemos que seguir, ¿cierto? Y el mayor problema consiste en que como sociedad nos han vendido eso y nos han dicho que tú tienes que ser como Jesse Uribe, tú tienes que ser como, no sé, una modelo X o un actor X. Y, por ejemplo, lo de la originalidad, Miguel decía, yo soy original, y yo creo que lo conozco y conozco mucho de su pensamiento y su forma de vida, y yo creo que sí, este hombre puede que sea original. ¿Por qué? Porque yo veo eso. Es una persona muy particular y no le estoy echando flores, simplemente es la realidad. Resulta que la palabra de Dios, o Jesús, más bien Jesús, fue un ser que fue muy original, primero porque era hijo de Dios y segundo porque nos enseñó muchas cosas, y él nunca nos dijo imítenme. ¿Saben quién fue el que dijo imítenme? Pablo. Los adictos son almas que buscan el amor en lugares equivocados. ¿Cuál es la raíz de todo esto? Cada generación tiene vacíos, y los vacíos de nuestra generación es que nos falta a Jesús, y esos vacíos los tratamos de llenar con ídolos, y esos ídolos pueden ser como la película, como ustedes vieron en la película, las drogas. Otro puede ser, ayúdenme, puede ser buscar una pareja, puede ser buscar llenarnos de cosas materiales. Sin embargo, la sociedad también nos dice algo, y es que no somos suficientes. Por eso es que necesitamos, por ejemplo, de derechos, porque tú paisa, es que tú no eres suficiente y necesitas ser de esta manera para ser aceptado, o necesitas ser digno porque no lo eres. Y eso es lo que nos dicen, esa es el ideal, esa es la sustancia, es la teoría que nos dicen, no somos suficientes, todavía nos falta para llegar a ser personas, para llegar a ser felices, para llegar a ser perfectos. Y esta frase resume mucho esto. Nosotros buscamos en lugares equivocados llenar los vacíos de nuestro corazón, porque todos esos vacíos se traducen en amor o falta de amor. Y el querido profeta Cancerbero nos dice lo siguiente, alguien que me ayude a leer. ¿Sí alcanzan a leer? Sí se entiende. Dice, trato de buscar motivos que me respondan por qué estamos vivos, y después de muchas noches sin dormir he comprendido que all we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, son all we need is, es decir, todos necesitamos amor, todos necesitamos esperanza, todos necesitamos amor. Este hombre escribía muy bien, y resulta que él traduce también todo lo que les estoy diciendo. Él dice que él se preguntaba por qué estamos vivos, y él se preguntaba y comprendió que todo lo que necesitamos es amor. Vamos a Mateo 3:16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Siguiente.
Y una voz del cielo decía, ¿qué decía la voz del cielo? Estoy muy complacido con él, estoy muy complacido, dice, este es mi hijo amado. Increíble, porque Jesús ni siquiera había iniciado el ministerio, ni siquiera había hecho señales, ni siquiera había hecho milagros, y ya Dios le decía, tú eres mi hijo amado. Y eso es lo que Jesús nos dice a todos. Nosotros somos sus hijos amados, pero vamos a Mateo 4. Jesús, después de que se bautiza, es tentado y Satanás llega y le dice, miren, es increíble, cuando yo escuché esto para mí fue como una revelación, porque Satanás, a pesar de todo lo que le dijo, empezaba con una frase siempre, si eres el Hijo de Dios. Y en todas las tentaciones les decía, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, convierte esto. ¿Y qué significa? De que el enemigo nos dice, si tú eres Hijo de Dios, pues demuéstralo. ¿Y qué nos dice Dios? Que ya somos hijos, que no tenemos que demostrar nada, que Él nos ama como somos. Y esto que les estoy diciendo, esto se llama gracia. Y la gracia es de las cosas más difíciles y más sencillas para nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque con todas esas ideas que tenemos que nos dicen que no somos suficientes, de que no podemos alcanzar cosas o de que tenemos que cumplir X o Y situación, y nos sentimos indignos, nos sentimos miserables y nos encerramos muchas veces en la depresión o nos encerramos muchas veces en la negatividad, en la baja autoestima, o nos encerramos en nosotros mismos en la autocompasión y decimos, no, yo no merezco y yo no siento y yo no X y Y cosa, pero Jesús nos dice que nosotros somos amados, somos sus hijos amados. Dios te ama incondicionalmente, escuchen esto, Dios te ama incondicionalmente, tal como eres y no como deberías de ser, porque nadie es como debería ser. ¿Qué significa esto? Yo les puedo decir de que he luchado mucho con esto porque me cuesta. Yo les estoy hablando y abriendo mi corazón porque es una realidad. Muchos de los que nos paramos aquí también vivimos las mismas luchas que ustedes, y que porque hablemos y les compartimos a ustedes algo no significa que no tenemos luchas. Y esta es una de las grandes luchas que yo tengo, entender de que soy suficiente para Dios, de que Él me ama no como debería ser, sino como soy. Y de pronto la iglesia es una de las grandes culpables de nosotros querer. La iglesia, hablo de estructura, no de palabra. La iglesia nos dice, es que Andy, tú tienes unos tatuajes, Andy, sorry man, sorry. O nos dicen, por ejemplo, no, es que tú estás en fornicación, sorry. Y no estoy aquí diciendo, no muchachos, forniquemos, no muchachos, hagámonos miles de tatuajes o vayamos al bar o qué sé yo, todas las semanas. No les estoy diciendo esto. Porque cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, vamos a tratar de corresponder al amor de Dios cuidándonos, ¿sí me hago entender? Sabiendo que bueno, si yo soy hijo de Dios y Él me acepta como soy, pues yo voy a guardarme porque su amor es tan grande que quiero corresponder a su amor, quiero en gratitud, quiero guardarme, quiero cuidarme para Él. Pero la iglesia y la sociedad nos dice muchas cosas que no son así. Y vamos a Juan 15:16. Yo los escogí a ustedes. Ahí no dice, ustedes me buscaron. Y eso es un concepto que también hay que romper, porque la gente dice, no, yo busqué a Dios. Sorry, eso no es así. Dios nos encontró a nosotros. ¿Sí? Y vamos a 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque ¿qué? Él nos amó primero. Esto es todo lo que les quería decir, muchachos. Es difícil llegar a entender esto tan sencillo que se resume en tan pocas palabras, pero si entendemos que Él nos amó primero, Él nos encontró primero, nosotros no lo buscamos a Él, Él nos encontró.
Él nos encontró y colocó eso en nuestro espíritu para que dejáramos ciertas cosas, para que pensáramos conscientemente de cómo estaba nuestra vida. Y ese es el mensaje para esta noche. Jesús nos dice así: te amo incondicionalmente tal como eres y no como debería ser, porque nadie es como debería ser.